Cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo que consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas, y la gloriosa presencia del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque la gloriosa presencia del Señor lo llenaba. Cuando todos los israelitas vieron que el fuego descendía y que la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo, cayeron postrados rostro en tierra y adoraron y alabaron al Señor diciendo: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Luego el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios al Señor. El rey Salomón ofreció un sacrificio de 22,000 cabezas de ganado y 120,000 ovejas y cabras. Así el rey y todo el pueblo dedicaron el templo de Dios. Los sacerdotes ocuparon sus puestos asignados al igual que los levitas, quienes cantaban: su fiel amor perdura para siempre. Acompañaban el canto con la música de los instrumentos que el rey David había hecho para alabar al Señor. Enfrente de los levitas, los sacerdotes hacían sonar las trompetas mientras todo Israel estaba de pie. Luego Salomón consagró la parte central del atrio que está delante del templo del Señor. Allí presentó las ofrendas quemadas y las grasas de las ofrendas de paz, porque el altar de bronce que había construido no alcanzaba para tantas ofrendas quemadas, ofrendas de grano y la grasa de los sacrificios. Durante los 7 días siguientes, Salomón y todo Israel celebraron el festival de las enramadas. Se había reunido una gran multitud desde lugares tan lejanos como Lebo Hamat en el norte y el arroyo de Egipto en el sur. Al 8º día hicieron la ceremonia de clausura, porque habían celebrado la dedicación del altar durante 7 días y el festival de la enramada también por 7 días. Luego, al final de la celebración, Salomón despidió al pueblo. Todos estaban llenos de alegría y muy contentos porque el Señor había sido bueno con David, con Salomón y con su pueblo. Así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer en la construcción del templo y del palacio. Luego una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Puede ser que a veces yo cierre los cielos para que no llueva o mande langostas para que devoren las cosechas o envíe plagas para ustedes. Pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar, pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar porque es muy preciado a mi corazón. En cuanto a ti, si me sigues fielmente como lo hizo tu padre David y obedeces todos mis mandatos y decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono, pues hice este pacto con tu padre David, cuando le dije: uno de tus descendientes siempre gobernará a Israel. Amén. Señor, te agradecemos porque tú nos hablas día tras día. Gracias porque nos refrescas algo de la historia que tú has tenido con el pueblo de Israel. Queremos extraer lo más importante y aplicarlo a nuestra vida, tanto individual como colectiva. Te pedimos que tú nos refresques la mente, que tengamos la capacidad de concentrarnos, de analizar y de reflexionar, de inquirir, como dice tu palabra, para que también podamos poner en práctica lo que tú nos quieres enseñar en esta noche. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya, usted me dirá: Esther, ¿leíste casi toda la Biblia? No, leí el capítulo nomás, casi todo, pero no todo. ¿Por qué lo leí completo? Porque muchas veces leemos algunos versículos de la Biblia, pero no sabemos cuál es el contexto. Entonces,
cuando nosotros hablamos que si mi pueblo se arrodilla, que si invoca el nombre y que si no sé qué y que busca el rostro, porque en eso es la temática en la que estamos, no es algo azaroso, no es que Dios un día dijo, a ver, vamos a enviar un mensaje. Hubo 7 días de dedicación del templo y 7 días de las fiestas de enramada y después Salomón cuando oró le dijo eso. Ya, entonces, ¿qué es lo importante? La primera como reflexión importante es que Dios habla cuando hay un pueblo, cuando hay una persona que está conectada, pero no ocasionalmente. Hoy día que es la Santa Cena, o mañana que va a ser Navidad, o pasado mañana que va a ser el Vuelva a tu primer amor, y así. No es, Dios igual tiene misericordia, ¿sí? ¿Para qué estamos con cosas? Pero Él entrega sus mayores revelaciones cuando la conexión es continua, permanente, y en el fondo hay como se establece una comunicación continua. ¿Ya? Entonces, Segunda de Crónicas es un libro histórico para los que tienen un poco más de conocimiento teológico y narra cómo después del rey David sigue los reyes, fue escrito por Esdras, es un profeta, y en el fondo lo que pasa en Crónicas es que David deja de ser rey, Salomón es rey, Salomón pide sabiduría, Dios se la da, construye el templo, hace el palacio y todo lo que sigue, y después ya viene Primera de Reyes, Segunda de Reyes, etc. ¿Ya? Lo importante de este libro es que se escribe antes que el pueblo de Israel fuera desterrado. Ya nosotros sabemos que lamentablemente Israel ha tenido varios como acontecimientos históricos desfavorables. Uno de ellos fue ser esclavos en Egipto, ¿cierto? Otro de ellos fue que fueron desterrados de Israel y fueron expulsados y tomados como esclavos para el pueblo, para el reino babilonio, para el reino persa, etc. Y bueno, y después cuando se dividió y más contemporáneo, entre comillas, el genocidio que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. O sea, ha tenido varios sucesos históricos que Dios lo ha librado afortunadamente, que han podido salir a flote. Y este libro se escribe años antes de que suceda esto, ¿ya? Entonces, en el fondo, lo que pasa, lo que estamos leyendo en la dedicación del templo es uno de los momentos apoteósicos del pueblo de Israel. Tienen un reinado, han conquistado otros pueblos, ya hay una dinastía real porque estuvo David, ahora está Salomón y va a estar después un hijo de Salomón, por lo tanto hay también una dinastía. Pero lo importante de este libro y de este pasaje que estábamos leyendo es que, en primer lugar, dice cuando Salomón terminó de orar, vamos a volver al 1, por si acaso. Cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo que consumió los sacrificios y las ofrendas quemadas y la gloriosa presencia del Señor llenó el templo. Antes de esto no había templo. Ya como el pueblo de Israel estaba como nómade más o menos, tenían el arca y tenían el tabernáculo, ya que eran esta como carpa que se construía alrededor del arca, pero como ya Israel, como les digo, estaba en una de las eras apoteósicas, ya tenía un territorio, ya estaban asentados, por lo tanto ya estaban construyendo. Y una de las cosas que Salomón se propuso construir fue el templo y también el palacio. Por lo tanto, cuando se dice que el Señor llenó, la gloriosa presencia del Señor llenó todo el templo, fue simbólicamente lo mismo que pasó con el tabernáculo y el arca. ¿Ustedes se acuerdan que solamente los sacerdotes podían entrar y que habían solamente designadas algunas personas para transportar el arca? Bueno, aquí era bastante similar. Cuando todos los israelitas vieron que el fuego descendía y que la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo, cayeron postrados rostros en tierra y adoraron y alabaron al Señor diciendo, Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. Acá otra cosa que es relevante es que no hay quien
se pueda resistir a la gloriosa presencia del Señor. Todos se postraron rostro en tierra y alabaron y adoraron. En el 4 dice, y luego el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios al Señor. Y acá, como les digo, los versículos que el 6 y el 7, o sea, el 5 y el 6, en el fondo habla como de la abundancia que tenía el pueblo de Israel en este momento. Si puedes poner el 5, por favor. O sea, miles de cabezas, miles de, etcétera. Era tanta la abundancia que tenía el pueblo de Israel en ese momento que más adelante sale que en uno de los lugares no alcanzó toda la ofrenda, entonces ocuparon el segundo. Por lo tanto, sigo insistiendo en que en este momento de la historia del pueblo de Israel, Dios estaba muy conectado con el pueblo de Israel y estaban muy bendecidos y estaban en uno de sus mejores momentos. Y por eso también fue posible la dedicación del templo. No sé si recuerdan ustedes en libros anteriores, David quiere construir el templo y Dios le dice, ¿sabes qué? Mejor que no. Porque tú tienes las manos con sangre. Tú has estado en la guerra, sería un poco contradictorio que tú mismo, que sí te hice conquistador y te hice rey, sería contradictorio que tú también construyeras el templo. Yo preferiría que lo hiciera alguien que estuviera en otra situación. Y por lo tanto, Dios no le permite a David que construya el templo, pero permite que su hijo lo construya y permite que las manos limpias de Salomón puedan ser el arquitecto, en el fondo, de este templo. Entonces, históricamente, Israel ya no estaba en este conflicto de que lo andaban persiguiendo, que se peleaban con los pueblos de al lado. No, ya había un asentamiento importante, habían años de conexión espiritual con Dios y por lo tanto estaba el momento propicio para que se dedicara al templo, para que se construyera, para que se dedicara y para que también hicieran la cantidad de ofrendas que hicieron. ¿Sí? Dice el 5, el rey Salomón ofreció un sacrificio de 22.000 cabezas de ganado y 120.000 ovejas y cabras. Así el rey y todo el pueblo dedicaron el templo de Dios. Los sacerdotes ocuparon sus puestos asignados, al igual que los levitas quienes cantaban. Su fiel amor perdura para siempre. Acompañaban el canto con la música de los instrumentos que el rey David había hecho para alabar al Señor. Enfrente de los levitas, los sacerdotes hacían sonar las trompetas mientras todo Israel estaba de pie. Estaban todos involucrados en distintas cosas. A mí eso igual me llama mucho la atención porque no todas las personas hacían las mismas cosas. Y eso igual como es una forma también de extrapolarlo a nuestra realidad. En nuestra congregación no todas las personas hacemos lo mismo, pero nadie es más o menos importante que el otro. Acá el rey era importante, los levitas eran importantes, el rey David que construyó los instrumentos con los que cantaban eran importantes y todo el pueblo de Israel también está mencionado. El versículo 7 dice, luego Salomón consagró la parte central del atrio que está delante del templo del Señor. Allí presentó las ofrendas quemadas y la grasa de las ofrendas de paz, porque el altar de bronce que había construido no alcanzaba para tantas ofrendas quemadas, ofrendas de grano y la grasa de los sacrificios. Durante los 7 días siguientes, Salomón y todo Israel celebraron el festival de las enramadas. Se había reunido una gran multitud desde lugares tan lejanos como Lebo Hamat en el norte y en el arroyo de Egipto en el sur. Al 8º día hicieron la ceremonia de clausura porque habían celebrado la dedicación del altar durante 7 días y luego el festival de las enramadas también por 7 días. Luego al final de la celebración Salomón despidió al pueblo, todos estaban llenos de alegría y muy contentos porque el Señor había sido bueno con David, con Salomón y con su pueblo. Aquí también hay una buena reflexión, porque dice, todos estaban llenos de alegría y muy contentos. O sea, en el fondo se deduce aquí también que hay agradecimiento. ¿Sí? No fue, bueno, el Señor, qué bueno que acompañó a Salomón, qué bueno que acompañó a David, qué bueno que el altar se hizo chico. Bueno. No, estaban contentos, estaban llenos de alegría, dice, y eran partícipes también
de este momento histórico. Y en el fondo, yo creo que el llamado para nosotros también como hijos de Dios es a no ser espectadores de los momentos históricos que suceden en el pueblo de Dios. Ya ahora no estoy hablando ahora de solo Israel, estoy hablando como de la iglesia en general. Cuando suceden acontecimientos que son tan importantes para la iglesia, toda la iglesia debería estar contenta, toda la iglesia debería estar llena de gozo y alabanza y ponerse de pie y cantar con los instrumentos y todo eso, porque somos parte del pueblo de Dios y porque lo que es beneficioso para una parte del cuerpo es beneficiosa para todo el cuerpo. ¿Sí? Vamos a continuar. Así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer en la construcción del templo y del palacio. Luego una noche el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Acá me detengo de nuevo porque Salomón había orado para que Dios estuviera en el templo. ¡Qué oración más bonita! Yo no sé cuántas veces hemos orado este tipo de oraciones o parecidas. Como que me lo cuestiono yo, ustedes ahí en su territorio, pero yo de repente me he pillado solo orando en cuestiones naturales, como que tienen que ver con la familia o con el trabajo o con la sociedad, con la precariedad tal vez de lo que está sucediendo actualmente. Pero no sé cuántas oraciones de índole espiritual, netamente espiritual tenemos, o cuánto, ya de la oración, 100%. ¿Cuánto porcentaje le dedicamos a la solicitud espiritual? Que Dios, no sé, nos dé discernimiento, que Dios nos aumente la fe, que en su pueblo hayan más milagros y se manifiesten los dones del Espíritu y que nuestros corazones sean renovados por la presencia de Dios y que la paz inunde nuestras familias. No sé. Yo me lo cuestiono para mí, por si acaso, yo no le estoy tirando la oreja, pero me llama mucho la atención que dice: he oído tu oración y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Y aquí hay un momento de ¿cómo se dice cuando uno como se confiesa? Dios confiesa que puede ser que a veces yo cierre los ojos para que no llueva, o mande langosta para que devoren las cosechas y envíe plaga entre ustedes. Puede ser. Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. O sea, vuelve a reiterar la importancia del templo, la importancia de esta dedicación. Pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre sea honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar porque es muy preciado a mi corazón. En cuanto a ti, si me sigues fielmente como lo hizo tu padre David y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré tu dinastía en el trono. Pues hice este pacto con tu padre David cuando le dije: uno de tus descendientes gobernará a Israel. Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1, versículo 17. Después de la genealogía que nos describe el apóstol, este versículo dice: todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el destierro de Babilonia y 14 desde el destierro de Babilonia hasta el Mesías. Ahí está el cumplimiento de la fidelidad de Dios. Dios le dijo a Salomón que iba a ser la descendencia. Y ahí, bueno, si usted quiere lo puede leer los versículos anteriores. Sale Salomón y Roboam, etc.
¿ok? Dice el 6. Isaí fue el padre del rey David, David fue el padre de Salomón, Salomón fue el padre de Roboam, Roboam el padre de Asaí, y así sucesivamente, hasta que llegó al Mesías, hasta ese que leímos, que no lo leí todo porque son muchos nombres. Pero efectivamente Dios cumple su palabra y Salomón también en este aspecto fue recto ante Dios. En otras cosas no es tema para hoy día, pero en lo que se comprometieron ambos, lo cumplieron y llegaron a hacer este momento en el que Jesús fue parte de la descendencia del rey David, que fue parte de la descendencia del rey Salomón, fue parte de la familia que construyó el templo más importante de la historia de la humanidad. ¿Sí? Fue parte de esa familia que Dios apartó y separó para que pudieran honrar su nombre. Y finalmente, la importancia de la alabanza y de la adoración y de buscar el rostro de Dios no es solamente para el pueblo de Israel o no es solamente para el tiempo como de la antigüedad o de la Edad Media o de la Edad Medieval, etcétera, sino que también es parte de lo que nosotros como cristianos tenemos que practicar, porque en un día no muy lejano lo vamos a hacer para el resto de la eternidad, pero así para el resto de la eternidad. ¿Sí? Les voy a invitar a que puedan leer conmigo Apocalipsis capítulo 4. Este es un libro que se escribió, que es una revelación que Juan tuvo, y dice, él, narrando en primera persona, dice: entonces mientras miraba, vi una puerta abierta en el cielo, y la misma voz que había escuchado antes me habló como un toque de trompeta. La voz dijo: sube aquí y te mostraré lo que tiene que suceder después de esto. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en él. El que estaba sentado en el trono brillaba como piedras preciosas, como el jaspe y la cornalina. El brillo de una esmeralda rodeaba el trono como un arco iris. Lo rodeaban 24 tronos en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Todos vestían de blanco y tenían una corona de oro sobre la cabeza. Del trono salían relámpagos y estruendos de trueno. Delante del trono habían 7 antorchas con llamas encendidas. Esto es el Espíritu de Dios de 7 aspectos. Delante del trono también había un mar de vidrio brillante, reluciente como el cristal. En el centro y alrededor del trono habían 4 seres vivientes, cada uno cubierto de ojos por dentro y por detrás. El primero de esos seres vivientes era semejante a un león, el segundo era como un buey, el tercero tenía una cara humana y el cuarto era como un águila en vuelo. Cada uno de los seres vivientes tenía 6 alas y las alas estaban totalmente cubiertas de ojos, por dentro y por fuera. Día tras día y noche tras noche repiten continuamente: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que siempre fue, que es y que aún está por venir. Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y gracias al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, los 24 ancianos se postran y adoran al que está sentado en el trono, el que vive por siempre y para siempre, y ponen sus coronas delante del trono diciendo: tú eres digno, oh Señor, nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existes porque tú las creaste según tu voluntad. Santo es el nombre del Señor. Te honramos, Jesús. Nos conmovemos con tu palabra. Eres santo, Jesús. Honramos tu presencia. Creemos en cada una de las palabras que están en tu libro sagrado. Y anhelamos el día en que podamos unirnos a estos 24 ancianos y a estos 4 seres vivientes, Señor.
Y así como llenaste todo el templo que dedicó Salomón, y así como las ofrendas no cabían en esos altares, Señor, nuestras ofrendas tampoco caben en nuestros corazones, Jesús. Honramos tu espíritu, Jesús. Honramos tu presencia, Señor. Sabemos que estás aquí. Sabemos que tu presencia está en este lugar, Jesús. Y no podemos quedar separados, no podemos quedar inmunes a tu presencia, Señor. Padre, acércanos a ti cada día, Señor Jesús. Padre, que no nos enfríe nuestro corazón, que no se enfríe nuestro espíritu, Señor amado. Que podamos estar conectados con tu presencia, Señor, y que tú nos recuerdes cada día, Señor, cuán fiel eres. Cuán santo eres, Señor, cuán merecedor de toda honra y de toda gloria eres, Señor Jesús. Te honramos, Señor. Puede ponerse en pie, por favor. Honramos tu presencia y siga alabando al Señor, siga honrándolo, siga diciendo lo que siente en su corazón. Un día estaremos en su presencia, honrando su nombre, pero mientras tanto podemos estar acá, en este templo que también fue consagrado, que también fue apartado para honrar el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor amado, gracias, Jesús. Te honramos, Señor amado.